Buenos días, si tienen sus Biblias, abran a Mateo capítulo número 5, libro de Mateo capítulo número 5. Quiero dar gracias al pastor Shelley por permitirnos tener este ministerio, por permitirme predicar y la confianza. Mateo 5, vamos a empezar a leer en el versículo 43, Mateo 5, 43. La Biblia dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Entonces, en esta porción de Escritura vemos que es el Sermón del Monte. Jesús está diciendo y predicando muchas verdades a sus discípulos. Y entre esta parte empieza a decir muchas cosas que, mira, has oído que se ha dicho esto, pero realmente la Biblia enseña esto. Y una de esas cosas es que vemos en el versículo 43 que dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces dice, mira, lo común en el mundo es que, mira, yo voy a amar a los que me aman, yo voy a amar a mis amigos, pero voy a aborrecer a cualquiera que me hace mal, ¿verdad? Que quizás no es mi amigo, mi enemigo, que me ha hecho algo mal, yo lo voy a aborrecer. Pero Jesús dice que eso no es una actitud correcta. En el versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces vemos que Jesús está dando un mandamiento que va en contra de nuestra naturaleza. Naturalmente nosotros queremos odiar, queremos estar en contra de nuestros enemigos, pero la Biblia dice que debemos de amarlos. Y ese es el título de mi sermón, ame a sus enemigos, ame a sus enemigos. Antes de entrar en más pasajes, quiero decir esto, muchos cristianos se confunden con estos pasajes. Porque cuando nosotros hablamos de odiar a los enemigos de Dios, ellos nos enseñan estos pasajes y dicen, mira, la Biblia dice algo diferente. Pero lo que hay que entender es que la Biblia enseña que yo debo amar mis enemigos personales. Si alguien me hace mal a mí, yo debo amarlos. Si alguien me maldice a mí, me persigue a mí personalmente, yo debo amarlos. Pero si alguien odia a Dios, yo los debo odiar. Vemos eso en Salmos 39, que dice que David dice que odia a los que odian a Dios. Entonces quería hacer eso claro para empezar, pero noten que da varias instrucciones aquí en el versículo 44. Dice, amar a nuestros enemigos. ¿Cómo se ve eso? Pues cuando alguien te maldice, bendecid a los que os maldicen. Alguien te dice que te vaya mal o desea algo malo contra usted, la Biblia dice que lo bendices. Haced bien a los que os aborrecen. Alguien no le quiere, le hace mal, la Biblia dice que hay que hacerles bien, ayudarles, darles comida, si tienen necesidad, ayudarles. Y después dice que hay que orar porque los ultrajan, los que hablan mal de nosotros, y nos persiguen. Mira el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Entonces aquí Jesús mismo dice, mira, cuando amas a los enemigos, a tus enemigos, en cierta manera estás reflejando a Dios, ¿verdad? Estás reflejando que eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace lo mismo. Dios ama, enseña gracia, misericordia, sí a los buenos, pero también a los injustos. Versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Jesús dice, mira, no es nada especial si amas a tus amigos. Si amas a los que ya te caen bien, a los que ya son tus amigos, no haces nada especial. Todos hacen eso. Naturalmente todos amamos los que nos hacen bien y amamos a nuestros amigos.
lo especial, lo diferente es cuando podemos amar a nuestros enemigos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 6. Lucas 6, vamos a ver que básicamente dice lo mismo, pero quería ver este pasaje, Lucas 6. Lucas 6. Mira el versículo 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y al que te hiere en una mejilla, dale también la otra. Y al que te quita la capa, no impidas llevar aún la túnica. Y a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué gracia tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracia tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces vemos el mismo concepto, que hay que amar a los que nos hacen mal. Y vemos el mismo concepto también al final, donde dice que al hacer esto reflejamos que somos hijos de Dios, porque Dios es igual, Dios es benigno, dice, a los ingratos, a los malos. Y nos dice, es un mandamiento, dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces debemos de tener amor, misericordia, aún para los que nos hacen mal. Vaya conmigo a 1 de Pedro 3. Y típicamente en nuestro tipo de iglesias a veces este tipo de mensaje no es tan popular porque nos gusta contender por la fe, nos gusta lo que es correcto y a veces ese celo se puede trasladar incorrectamente a nuestra vida personal. Pero es importante reconocer que hay un balance, es importante reconocer que sí, aunque es una guerra contra los falsos profetas y hay cierto odio para ellos, al mismo tiempo a los incrédulos, a nuestros hermanos en Cristo que nos hacen mal, hay que amarlos, hay que hacer bien. Es el patrón que vemos de Dios, que vemos de Jesús. Dios es muy misericordioso con nosotros, aún antes que fuimos salvos, fue muy misericordioso con nosotros. Nosotros deberíamos hacer lo mismo hacia otra gente. 1 de Pedro 3, mira el versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busca la paz y síguela. Aquí vemos que varios mandamientos de ser compasivos, amarnos fraternalmente, ser misericordiosos, ser amigable. Y en el versículo 9 dice que no hay que devolver mal por mal. Naturalmente eso es lo que queremos hacer. Esta persona me hizo mal, esta persona me estafó, esta persona está calumniando contra mí. Yo voy a hacer lo mismo con ellos. Pero la Biblia dice que no hay que devolver mal por mal. Y nota el versículo 11, dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. La Biblia enfatiza que el buscar la paz es algo bueno. Jesús mismo en el Sermón del Monte dice que los que buscan la paz serán llamados hijos de Dios. Entonces, es importante buscar la paz con lo que podamos. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 5. Y el punto que quiero enfatizar ahorita es que, mira, no hay que regresar mal por mal. Si alguien le hace mal, si alguien le hace algo que no debería regresar mal por mal, sino bendecirlos, sino orar por ellos, sino ayudarlos. 1 Tesalonicenses 5. Mire el versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid lo bueno siempre.
unos para con otros y para con todos. Entonces, no solo es aplicable para los cristianos, pero aún hacia los incrédulos, para con todos hay que no devolver mal por mal, sino seguir lo bueno siempre. Vaya conmigo a Proverbios 17. Proverbios 17. Mire el versículo 13. La Biblia dice, Proverbios 17, 13, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Entonces aquí vemos un opuesto, no necesariamente es mal por mal, pero debemos de entender esto, que alguien que paga mal por bien va a venir cierto juicio sobre ellos. Entonces no es nuestro trabajo tratar de vengarnos o tratar de buscar juicio contra esa gente. Mira, si nosotros estamos haciendo bien a alguien y ellos nos hacen mal, ¿verdad? Nos pagan mal por el bien que estamos haciendo, entonces de ellos va a venir cierto juicio. Dice la Biblia que no se apartará el mal de su casa. Pero lo mismo aplica al revés. Si nosotros pagamos mal a alguien que nos ha hecho bien, ese juicio será para con nosotros. Vaya conmigo a Proverbios 24. Mira el versículo 17. La Biblia dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Cuando nuestro enemigo cae, cuando vemos destrucción sobre ellos, la Biblia dice que no se debe alegrar nuestro corazón. Porque puede ser que Jehová lo vea y se aparte de él su enojo sobre esa persona, porque ve que nosotros nos estamos alegrando en eso. Entonces, aunque sabemos que Dios juzga y Dios va a traer juicio se va a vengar por la gente que nos está haciendo mal, nuestro trabajo, nuestro corazón es que les vaya bien, es bendecirlos, esperar que ellos tengan un buen día, esperar que ellos les vaya bien y confiar que Dios va a traer juicio. Nuestro corazón debe ser buscar bien para ellos. Dios va a traer juicio, sabemos eso, vamos a ver eso, pero no debemos estar alegres en eso, porque nuestro corazón debe ser, yo espero que a esa persona le vaya bien, yo le bendigo, no estoy esperando a ver cuándo viene la destrucción. Yo creo que eso es lo que este versículo está ilustrando. Vaya conmigo a Génesis 50 y yo creo que vemos un ejemplo, un buen ejemplo de lo que estoy diciendo, lo que la Biblia está enseñando. El pastor Hiles enseñaba y decía que cada mañana él manejaba fuera de su camino, él manejaba una ruta más larga para pasar por la casa de lo que él decía era su peor enemigo y orar por ellos. Y él decía que él oraba, Dios, por favor, pido que pueda tener un buen día esta persona. Si le puedo ayudar a que tenga un buen día, me gustaría hacer eso. Y yo creo que es algo bueno o una manera práctica de ver eso, que hay que orar por los enemigos. Y eso es una buena oración para orar hacia los que nos hacen mal. Mire Génesis 50, mire el versículo número 15. Esto es después de que José, esa es la historia de José. José fue vendido como esclavo a Egipto, ¿verdad? Fue falsamente acusado, fue a la cárcel, pero ahora es el gobernador, ahora es el segundo encargado de Egipto. Y esto es después de que ya sus hermanos vinieron, ya su familia vino a Egipto, y esto es después de que su padre muere. Génesis 50, mire el versículo 15. Dice, y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por tus siervos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Entonces, vemos que el padre de ellos muere y ellos tienen miedo de que José se va a vengar, que les va a traer mal sobre ellos. Por eso
básicamente inventan esto, a lo que sabemos, inventan esto, que mira, nuestro padre dijo que nos trates bien. Pero me gusta la frase que José dice en el versículo 19, que dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José tenía cada derecho para estar amargado, para tener odio, resentimiento a sus hermanos. Ellos le vendieron, ellos ya lo odiaban, y después lo vendieron a la esclavitud. Fue falsamente acusado, estuvo en la prisión por muchos años y después el copero se olvidó de él. José tenía todo derecho de estar amargado, de haber odiado a sus hermanos, de haber estar resentido con ellos. Pero vemos que José no permitió esa amargura en su corazón. José no permitió que a través de los años esto se acumulara, porque vemos eso en el versículo 19, que dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José entendía, mira, este no es mi lugar. Mi lugar no es vengarme. Mi lugar no es traer mal por lo que ustedes me hicieron. Eso no es mi lugar. Ese es el lugar de Dios. Dios es el que va a juzgar eso. Mi lugar es amarlos. Mi lugar es tener misericordia y perdonarlos. Mira el versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José mismo dice, mira, no tengan miedo. Yo les voy a ayudar, los voy a sostener a ustedes, a sus hijos. Esta es la actitud correcta. Muchos se dejan amargar por cosas mucho menos de lo que pasó José. Muchos se amargan porque alguien le dio una mala mirada. O se amargan por un comentario que se hizo. Se amargan porque el pastor no tiene suficiente tiempo con ellos. La gente se amarga por muchas razones mensas, tontas, pero vemos aquí que José, aún habiendo pasado todo lo que pasó, no estaba amargado, no estaba resentido. Él tenía amor con sus hermanos, los perdonó y los ayudó. Esta es la actitud que debemos de tener. Amar a los que nos hacen mal, amar a los que nos han hecho mal, los que están contra nosotros, los que nos calumnian, amarlos, bendecirlos, orar por ellos. Vaya conmigo a 1 de Pedro 2. Aún del Señor Jesucristo vemos esta actitud en la cruz cuando dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún Jesús, habiendo sido básicamente traicionado por su propio pueblo, Él mismo también enseña cierto amor para ellos, generalmente diciendo, Padre, perdónalos. 1 de Pedro 2, empezando en el versículo 18, este capítulo habla de básicamente tomar sufrimiento con paciencia y sufrir con paciencia. En 1 Pedro 2, 18, siervos sujetaos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los que son severos. Porque esto es loable. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofetados y lo sufrís. Pero si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente. Entonces aquí, obviamente en contexto está hablando de los siervos obedecer a sus amos, pero es un concepto más grande que podemos ver aquí, que está diciendo cuando sufres injustamente, tómalo con paciencia. Así como Jesús, cuando fue a la cruz, cuando sufrió, dice cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Pero ¿qué hizo? Se encomendaba a aquel que juzga justamente. Nuestro trabajo no es vengarnos y aún Jesús yendo a la cruz no hizo eso. Pero ¿qué hizo? Se encomendó a aquel que juzga justamente. Nosotros debemos de también seguir en sus pisadas, como dice, y hacer lo mismo. Cuando sufrimos, cuando alguien nos está atacando, nos está haciendo mal y no es nuestra culpa, no es porque estamos en pecado, lo que debemos hacer es solo tomarlo.
seguir adelante y saber, mira, Dios va a juzgar, Dios sabe lo que está pasando, Dios va a juzgar. Mi trabajo no es maldecir, mi trabajo no es amenazar y tratar de igualarme, mi trabajo es saber que Dios está encargado, Dios se va a encargar de la situación, mi trabajo es seguir, tomarlo, amarlos. Vaya conmigo a Romanos 12. Entonces mi primer punto era, no hay que regresar mal por mal. Y la Biblia es claro eso, amar a nuestros enemigos, no regresar mal por mal. Romanos 12, ya mencioné este punto un poco, pero la Biblia también enseña que Dios va a vengar a nuestros enemigos. Nosotros no tenemos que preocuparnos por tomar venganza porque podemos tener confianza que Dios lo va a hacer. Romanos 12, mira el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que se lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, condescended para con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si fuere posible, en cuanto esté en vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Amados, no os venguéis vosotros mismos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Entonces aquí vemos los mismos conceptos desde el versículo 14, que hay que bendecir y no maldecir. Vemos también que dice en el versículo 17 que no hay que pagar mal por mal, sino procurar lo bueno. La Biblia nos dice en el versículo 18 que debemos de tratar de vivir en paz. No es una virtud siempre estar contendiendo, siempre ser contencioso, siempre tener que tener problemas y pleito. Eso no es una virtud. La Biblia dice que en lo que es más posible deberíamos de tratar de vivir en paz con todos los hombres. Y después dice en el versículo 19 que no hay que vengar nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. El Señor, Dios es el que va a vengarnos. Dios es el que va a tomar ese juicio. Nosotros no lo tenemos que tomar en nuestras propias manos. Además, Dios puede vengarnos mejor que nosotros mismos. Dios puede hacer más cosas que lo que yo puedo hacer. Entonces, si yo quiero que alguien me defienda, yo prefiero que Dios sea el que me defienda en vez de yo defenderme a mí mismo. Y después, en el versículo 20 vemos aplicación práctica, que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque al hacer esto, ascuas de fuego montarás sobre su cabeza. Eso está hablando de ciertos juicios contra ellos. He escuchado interpretaciones raras de este versículo. Hay gente que enseña que ascuas de fuego montarás sobre su cabeza significa como que, ni sé cómo explicarlo porque no tiene sentido, pero básicamente han enseñado, it like melts their mind, es lo que he escuchado. Entonces, no es que es juicio, sino que solo ellos no lo van a entender. Van a estar sorprendidos que está pasando. Eso no es lo que está diciendo. Claramente está hablando de juicio porque el versículo 19 dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, lo que está diciendo es, mira, yo al hacer bien a mi enemigo, realmente lo que yo estoy haciendo es sobre ellos va a traer juicio porque Dios está viendo eso. Dios está viendo, mira, esta persona está siendo maltratada, está siendo vituperada, pero yo estoy respondiendo bien, entonces Dios va a vengarse, Dios va a juzgar, porque Dios es un juez justo. En versículo 21, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. No dejes que lo malo nos venza. Nosotros tenemos que seguir haciendo el bien. Vencer el bien, con el bien el mal. Vaya conmigo a Proverbios 25. Vemos algo muy similar. Proverbios 25. Proverbios 25, mira el versículo 21. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua. Porque ascuas se amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará.
Entonces aquí vemos el mismo concepto que mira, si el que te aborrece, si tu enemigo tiene hambre o tiene sed, dale de comer pan, dale de beber agua y traes juicio sobre ellos, sobre su cabeza. Vaya conmigo a Efesios 4. Entonces, mi punto 1 fue que no hay que regresar mal por mal. Punto 2 será que Dios vengará a nuestros enemigos. Y punto 3 es que, es que debemos de buscar evitar la amargura. La razón que es importante aplicar esto, amar a los enemigos y amar a los que nos hacen mal, especialmente si es en la iglesia, porque esto es en el contexto de todos, las personas en la iglesia, los salvos y los incrédulos. Pero especialmente entre los salvos, si yo dejo que yo empiece a odiar a alguien en esta iglesia porque ellos me hicieron mal, eso empieza a brotar una amargura. Y la amargura lo que hace es me termina destruyendo a mí, no a ellos. Porque muchas veces ellos van a seguir como si nada pasó, ellos van a seguir sus vidas, pero yo sigo pensando en eso, yo sigo obsesionado en lo que ellos me hicieron y ahora yo estoy haciendo acciones contra ellos y esa amargura, ese odio me puede llevar a mí a destruirme. Efesios 4, mira el versículo 31. Toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia y toda malicia sea quitada de entre vosotros y sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios en Cristo os perdonó. Mira, la Biblia dice que hay que quitar de nosotros toda amargura. Y en el versículo 32 dice que hay que ser benignos, misericordiosos y hay que perdonarnos. Note lo que dice, como también Dios en Cristo os perdonó. Nosotros ganando almas hacemos este punto, pues ¿por cuáles pecados murió Jesús? ¿Por los grandes o por los chiquitos? Todos, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que en la misma manera que Dios en Cristo nos ha perdonado a nosotros, nosotros debemos de poder perdonar a nuestros hermanos en Cristo. Entonces si alguien nos hace mal, de verdad no importa cuál es la ofensa, debemos de perdonarlos. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó a nosotros y debemos de tomar eso en cuenta. Si Dios me pudo perdonar por todos los pecados que yo he hecho contra Él, quizás yo puedo perdonar a mi hermano en Cristo que hizo un pecado contra mí. Que en realidad probablemente no fue tan malo como lo que nosotros hemos hecho contra Dios. Entonces, si Dios nos puede perdonar a nosotros, nosotros también podemos perdonar a nuestros hermanos en Cristo y evitar la amargura. Vaya conmigo a Hebreos 12. La amargura no resuelta es muy peligrosa. Y aún en esta iglesia hemos visto personas así, que por cierta amargura que dejan empezar en su corazón, los lleva a después ser quitados de la iglesia, ¿verdad? Los lleva a ser cegados por su odio contra cierta persona. Hebreos 12, mira el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces aquí la Biblia nos da una advertencia de dejar que una raíz de amargura brote. Porque dice que nos va a perturbar, pero también dice que por ella muchos sean contaminados. La amargura es fácil de esparcir. La amargura es fácil de que sea contaminoso hacia otra gente. Porque es fácil yo empezar con amargura y decir, oh, mira, este hermano me hizo esto. Y después yo voy con esta otra persona y le digo, mira, este hermano me hizo esto. ¿No estás de acuerdo que como que eso está mal? Y después muchas veces lo que pasa es cambias la perspectiva de ellos hacia esa persona. Y a veces hasta ellos quizás han tenido malas experiencias y empiezan a decir, oh no, sí, yo también tuve esto, otro. Y se empieza un grupito de amargura contra alguien, de odio contra alguien. Y eso es peligroso. La Biblia dice que hay que evitar eso, no permitir eso.
Vaya conmigo a Santiago 3. Si tiene algo contra una persona, debería tratarlo con esa persona directamente y tratar de evitar de andarlo hablando con todos. Nuestro trabajo debería, aun si a mí personalmente no me cae bien alguien, mi meta es que si alguien más es amigos con esa persona, yo no voy a tratar de meterme ahí y que paren de ser amigos. Eso es algo muy malvado. La Biblia dice que Dios odia a los que siembran discordia entre los hermanos. Yo no debería hacer eso. No es mi trabajo tratar de separar personas que sean amigos. Yo lo guardo a mí mismo. Quizás yo no voy a ser muy cercano a esa persona, pero yo no debo de ir a andar diciéndole a todos, mira, esta persona es mala o esta persona me hizo mal y eso es porque lo debes de odiar. Mira Santiago 3, empezando con versículo 9, o empezando con versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno mortal. Debería de cuidar cómo usa sus palabras, cómo usa su lengua, porque la Biblia dice que está lleno de veneno mortal. Versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o a la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestra por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Entonces, para parar ahí, en el versículo 10 dice que no debe ser así, donde estamos bendiciendo a Dios, venimos a la iglesia, bendecimos a Dios, estamos alabando a Dios, y después en la otra parte de nuestra boca sale puras maldiciones, y no maldición aquí no está hablando de palabras malas, ¿verdad? Like cuss words, no está diciendo eso. Eso no es la manera que la Biblia usa maldición. Maldición está hablando básicamente de desear mal a alguien, desearle algo mal a alguien. Dice que no debería salir las dos cosas de nuestra boca. Donde bendecimos a Dios, decimos, oh sí, yo amo a Dios, pero después también estoy diciendo, esta persona es mala, espero que le vaya mal, espero que esto, lo otro. No debe ser así. Y después empezamos en el versículo 14 otra vez. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Notaron eso? Dice que si alguien tiene celos amargos, contención en el corazón, dice, no es algo bueno, no os jactéis, porque esa sabiduría dice que es terrenal, animal, diabólica. La sabiduría que dice, oh sí, mira, esté contra esta persona, ten resentimiento, ten amargura, ve contra esta persona. Esa sabiduría de tener contención en el corazón, ¿verdad? Hay alguna gente que siempre quiere estar en pleito. Y mira, debemos de contender por las cosas correctas y pelear por lo correcto, pero cuando alguien tiene que siempre estar contendiendo, siempre tiene que estar en pleito, siempre tiene que estar peleando con alguien, siempre tiene que estar buscando a alguien con quien echar bronca, eso dice, la Biblia dice que esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Es diabólico eso. No debe ser entre cristianos así, donde yo tengo celos amargos contra esta persona, siempre estoy contencioso, siempre estoy peleando con diferentes personas en la iglesia. Eso es diabólico, lo que la Biblia dice. Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay confusión y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, luego pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Entonces dice que la sabiduría que es del cielo es pura, es pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia. Entonces no es esta idea de siempre estar contendiendo, de siempre estar en pleitos, siempre estar en contra de personas, estar en contención, celos. No, es amarnos, tener misericordia hacia nosotros.
Dice que de buenos frutos imparcial, sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Entonces aquí en Santiago está enfatizando la idea de que nosotros, como especialmente en la iglesia, deberíamos tener amor hacia nosotros, debemos de cuidar cómo usamos la boca, cómo usamos la lengua, y debemos de tener mucho cuidado de que nosotros no estamos sembrando contención. No estamos en nuestro corazón permitiendo tener amargura, contención, porque eso no es de Dios. Eso no es una virtud. Siempre estar peleando no es algo bueno. Nosotros deberíamos buscar tener paz. Casi en cada versículo que fuimos, cada pasaje que fuimos, enfatizaba eso. Busca la paz, busca lo bueno. Porque la Biblia enfatiza eso. Nosotros como cristianos deberíamos de buscar paz. Deberíamos de buscar tener, no buscar contención donde no es necesaria. Amar a los enemigos. La Biblia dice que debemos de ponernos de acuerdo con nuestros enemigos de manera rápida, dice en Mateo 5. Y notaba en el versículo 16 también que dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay confusión y toda obra perversa. Los celos, la contención, solo llevan a cosas malas. No hay nada bueno que va a salir de ahí. Y muchas veces personas tienen ideas raras de por qué no quieren dejar de pelear con alguien o piensan que son justificados. Todos piensan que son justificados en tener amargura contra alguien, tener celos contra alguien. Pero la Biblia dice aquí, debemos buscar misericordia, paz, perdonarnos. Si alguien le hizo mal, déjelo ir. ¿Verdad? Si yo le presté dinero a alguien y no me lo ha pagado, mira, déjalo ir. No se lo va a pagar. Ya, déjalo ir, perdónalos. Debemos tener esa actitud. Yo no voy a permitirme mantenerme con amargura, porque eso trae destrucción. Eso nunca va a traer algo bueno. Si alguien me hace mal, lo que debo hacer es resolverlo, ir con esa persona a resolverlo, o número 2, dejarlo ir. Pero si yo voy con esa persona y lo trato de resolver y ellos no quieren resolverlo, entonces mi trabajo es pues dejarlo ir. No seguir ahí, no tener amargura, porque eso es lo que puede destruir a la vida cristiana, pero también es lo que puede destruir una iglesia. Cuando todos estamos en pleito, todos estamos amargados unos con otros, y a veces ves eso en iglesias, donde tienen grupitos donde ellos todos están en contra de sí mismos. Y eso no es algo bueno, eso es algo malo. No debemos tener divisiones así. Deberíamos de buscar tener unidad. Lo más importante, estamos aquí para predicar el evangelio. Lo más importante aquí estamos aquí para adorar a Dios. Tenemos la misma Biblia, tenemos el mismo Espíritu Santo. Debemos de buscar unidad en eso, no buscar dividirnos por diferentes pleitos y cosas que de verdad no importan. Entonces el punto del sermón es, mira, tenemos de amar a nuestros enemigos, amar a los que nos hacen mal. No es natural, no es lo que queremos hacer, no es lo que el mundo enseña, pero es lo que la Biblia enseña. Y Dios quiere que nosotros seamos así. Y sé que aún entre los fundamentalistas eso no es un tema muy popular, porque nos gusta pelear, nos gusta tener celo de pelear contra lo que es malo, pero no dejes que ese celo se traslada a pelear contra nosotros, entre nosotros mismos. Pelear contra el incrédulo que simplemente no le caemos bien. Debemos de amar a nuestros enemigos, no regresar mal por mal, sino hacer bien aunque nos hagan mal. Número 2, tenemos que confiar que Dios nos va a vengar. Entonces yo no tengo que tomar venganza. Puedo confiar que Dios puede hacer su trabajo. Y número 3, debemos buscar evitar la amargura, porque la amargura es un veneno que termina destruyendo a nosotros y muchas veces a las otras personas alrededor de nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más vida, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por las verdades que encontramos en ella. Pido que nos ayudes, Dios, a perdonarnos unos a otros, Dios, no estar amargos, no estar contenciosos, Dios, sino buscar amor, buscar paz y bendecir y orar por los que nos hacen mal. Gracias por lo que nos has dado. Pido que bendigas el servicio por venir y la ganancia de almas de por venir. Y pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.